Solicitamos la suspensión del impuesto de contaminación de las aguas. Es el más alto de toda España. Es decir, los aragoneses somos los españoles que más pagamos por un impuesto de carácter medioambiental. Pedimos la suspensión primero porque los ciudadanos no entendemos ni se percibe en un impuesto de estas características ningún interés por mejorar ni proteger nuestro medio ambiente. Lo único que perciben y entendemos es un afán recaudatorio desmedido. Ahora, explíquenme ustedes, después de 5 impuestos medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma, después del aumento de impuestos por parte del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España en otros ámbitos, por ejemplo, la prohibición del IRPF de hacerlo de manera conjunta, del aumento en el impuesto del patrimonio, del aumento en el impuesto de sociedades. Explíqueme cómo van a entender que el ICA y su reforma es un impuesto para generar la protección del medio ambiente. Díganme ustedes si no es mejor opción que se suspenda la aplicación del impuesto de contaminación de las aguas, un impuesto que nadie entiende, un impuesto que muchos aragoneses indebidamente no están pagando, que hay más de 100.000 reclamaciones precisamente por todo esto. Lo lógico, lo razonable, para que lo entendamos todos, es que se suspenda la aplicación del ICA hasta que finalice su reforma y atienda a las enmiendas que hemos presentado el resto de grupos parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Celma.